Bienvenidos a un nuevo tutorial de Herbe. En este caso vamos a hablar de la electrocirugía, conceptos básicos y modos de corte y coagulación Herbe. La electrocirugía trabaja con la corriente eléctrica de alta frecuencia para poder producir cortes y coagulaciones en tejido biológico. Para que nos hagamos una idea, en el siglo XVII solo el 5% de intervenciones sometidas a una esterectomía resultaban no mortales para los pacientes. Esto actualmente es impensable. Pensar que hace no mucho tiempo, relativamente poco, 300 años, el 95% de mujeres morían al efectuarse una esterectomía. Gracias a la electrocirugía hemos evolucionado, junto con la evolución de la medicina, hemos conseguido que actualmente en una intervención no se produzca este tipo de fallecimiento. En el siglo XVII la forma de trabajar, de coagular o cortar un tejido en sangrado era simplemente calentando un instrumento metálico. Por supuesto, eso evolucionó ya en el siglo XIX con los electrocauterios, que consistía en que la electricidad fluyera a través de un filamento tipo como una bombilla para coagular o cortar el tejido, muy rudimentario. A partir, justo hace 100 años, Herbe ha cumplido el primer equipo de electrocirugía, que lo que hace es transformar la baja frecuencia de la red eléctrica normal en alta frecuencia para cortes y coagulaciones. Por resumir, ¿qué es un bisturí eléctrico? Es un generador que transforma la corriente de baja frecuencia en alta frecuencia, la modula y la emite para, variando los voltajes, la potencia, y la emite para obtener el tejido coagulado o cortado según se desee. ¿Cómo trabaja la coagulación? La coagulación al final es la evaporación de la célula sin llegar a romperse el tejido. Es una hemostasia del tejido. Este es el efecto, como podéis ver en la slide, que produce, se retrae el tejido. Sin embargo, el corte, elevamos la temperatura y lo que se produce es la rotura de la célula, con lo cual ya rompemos el tejido en el que estamos trabajando. Hablamos de coagulación pura y corte puro. Otra opción que tenemos es la desvitalización del tejido. Con la desvitalización conseguimos que la parte superficial del tejido desvitalizarla a través de una coagulación sin contacto, como es el gas argón. Y otra opción es la termofusión o sellado de vasos, que esto es gracias a el sellado que se produce por la energía bipolar del equipo, la lectura, y él detecta que se ha creado el colágeno y el equipo, para emitir energía, sabe que el vaso está sellado y tenemos la seguridad de seguir trabajando. Para todo ello necesitamos conocer o al menos saber las magnitudes que intervienen. Tenemos la corriente, la densidad de corriente, la tensión, la resistencia, la potencia y por supuesto la frecuencia. Comenzamos. ¿Qué necesitamos para que la electricidad fluya? Pues lo que necesitamos es un conductor. Necesitamos que haya un aislador, un conductor eléctrico con electrones libres, para que la electricidad pueda pasar de unos electrones a otros y así fluir a través de un conductor. La corriente es la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor eléctrico, como podéis ver en la imagen. Si nosotros aumentáramos la corriente por la misma sección, lo que ocurriría es que se calentaría el circuito. Estamos viendo en la pantalla el circuito eléctrico más simple que podemos tener, que es una pila y una bombilla. Cerrándolo con dos cables, lo que conseguimos es que la bombilla, a través del filamento, se caliente debido a la densidad de corriente y se ilumine. Un circuito eléctrico, si le incluimos la parte del agua, para que fuera aún más eléctrico, añadiríamos sal, y aquí sí que se cerraría el circuito del todo. La sangre es como la parte que hace más conductivo a nuestro cuerpo, debido a que contiene electrolitos. Nuestro cuerpo, en este caso, al cerrar el circuito eléctrico, hace que el generador cierre y se pueda activar continuamente por la parte del electrodo activo y lo que recoge la energía, que es el electrodo pasivo. ¿Qué es la densidad de corriente? La densidad de corriente es la cantidad de corriente que hacemos pasar por un conductor eléctrico, que obviamente, dependiendo de la sección, tendremos una mayor densidad de corriente o una menor densidad de corriente. El conductor que podéis ver arriba,
que se calienta debido a que hay una mayor densidad de corriente porque la sección es mucho menor. Esa sería la similitud del electrodo activo. Sin embargo, cuando tenemos una sección muy amplia con la misma densidad de corriente, no se calienta. Esa sería la similitud del electrodo neutro o la placa de paciente. Resumiendo, con la misma intensidad, dependiendo de la sección, calentamos el instrumento o no se calienta el instrumento. La temperatura de corriente se adquiere debido a la cantidad de corriente que hacemos pasar por un diámetro del conductor, y un ejemplo más básico eran las bombillas que utilizamos, bueno, ya no se utilizan mucho, pero utilizábamos anteriormente con el filamento que se iluminaba, y esto era el efecto de Joule, que esa bombilla producía calor. La tensión la podemos ver aquí en la similitud que tenemos con un suero salino de quirófano, que a mayor tensión o diferencia de potencial, también llamada entre un polo positivo y un polo negativo, mayor será la conducción de los electrones a través de ese conductor junto con la intensidad. En el caso de Herbe, la tensión es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el efecto es lo que nosotros llamamos la tensión, es lo que simula la tensión y es lo que podemos regular tanto en cortes como en las coagulaciones. Determina realmente la intensidad de corriente, porque es lo que produce la chispa tanto en el corte como la chispa en la coagulación. En la imagen podéis ver que dependiendo del efecto que apliquemos, en este caso de 1 a 8, la necrosis en el tejido pues varía bastante, simplemente subiendo o bajando el efecto. ¿La tensión qué es? Por entenderlo. Nosotros tenemos un instrumento, como puede ser una asa de polipectomía, como puede ser un electrodo monopolar, que por sí solo no corta. Sin embargo, aplicándole una tensión a partir de 200 voltios se quedan unas pequeñas chispas y eso es lo que hace que nos corte o nos coagule el tejido. Dependiendo del efecto que le apliquemos y la tensión, para que veáis el ejemplo, varía desde el efecto 1, que son 300 voltios, hasta el efecto 8, que son 1000 voltios, como podéis ver en la pantalla, con lo cual la diferencia es bastante significativa. Otra parte importante dentro de la tensión es que a mayores tensiones y modulando la tensión podemos alcanzar una longitud de chispa más larga para buscar una coagulación, como puede ser la coagulación por spray, que es una coagulación sin contacto. La resistencia. La resistencia junto con la tensión es un concepto de Herbe muy significativo, porque dependiendo de la resistencia del tejido y del instrumento y fijando la tensión que hemos hablado antes, Herbe aplica la potencia necesaria, con lo cual la resistencia es muy importante. ¿Qué influye en la resistencia? Pues varios parámetros. Uno, que es el tipo de tejido en el que trabajemos. Por supuesto que si está irrigado el tejido no tiene nada que ver con que si no está irrigado el tejido, con lo cual un tejido irrigado es más conductivo. El diámetro, dependiendo del diámetro de la sección, en este caso, a mayor diámetro, mayor conductividad. A menor longitud, también mayor conductividad. Y la resistencia la mayor resistencia es cuando el tejido es adiposo, cuando tenemos un diámetro más pequeño y una longitud mayor. La corriente finalmente es como un perro flojo. ¿Qué quiere decir un perro flojo? Pues porque sigue el camino más fácil, con lo cual tenemos que tener cuidado a la hora de situar la placa, porque la tensión lo que busca es el conductor más apropiado. Cuando coloquemos la placa, que lo veremos en otro tutorial, hay que tener muy en cuenta las distancias y la colocación de la misma, por este motivo. Cuando unimos la parte de tensión con resistencia, con la corriente eléctrica y la potencia final que obtenemos, este es el conjunto de lo que nos está haciendo el electrobisturí en un instante para determinar el corte y coagulación adecuado. No es lo mismo tener una diferencia de potencial muy alta para que emitan mucha intensidad que una diferencia de potencial muy baja. Y por supuesto la resistencia del tejido. La ley de Ohm, uniendo todos los factores que todos conocemos, la ley de Ohm, es lo que hace obtener las diferentes variantes, y es ahí el equipo donde interviene según fijamos la modulación, según fijamos el efecto y el modo de corte o modo de coagulación. Finalmente, la potencia es lo que hace que
esos electrones a través del instrumento vayan más rápido o más despacio. Y la potencia ERBE la autogestiona. ¿Qué quiere decir con esto? Que dependiendo del equipo, por ejemplo, el Bayo 3 hace una lectura de 25 millones de ciclos por segundo para saber la potencia exacta en el momento exacto y hacer el ajuste dinámico al tejido, teniendo en cuenta el modo de corte o de coagulación que hemos puesto, fijando el efecto indicado y según la resistencia del tejido coge la potencia necesaria en cada instante. Tenemos dos tipos de corriente: corriente continua, que es la de las pilas y baterías, y corriente alterna. La corriente alterna es con la que vamos a trabajar en este caso. La corriente continua, como sabéis, es lineal y es lo que utilizan, por ejemplo, en fisioterapia, que te dan estímulos a los músculos y produce irritación neuromuscular, y la corriente alterna trabaja en ciclos. La corriente alterna, precisamente, como habéis visto en la imagen, es la que daña y puede matar a las personas dependiendo de la intensidad, de voltaje y diferentes parámetros. Vamos a explicar un poco en qué consiste la ley de alta frecuencia y cómo trabaja ERBE en alta frecuencia. La irritación neuromuscular tiene su máxima activación en el cuerpo de los músculos y los nervios a 100 hercios. A partir de 100 hercios el cuerpo no es capaz de leer esa irritación muscular, con lo cual ya baja la irritación muscular. A partir de 100.000 hercios no hay ninguna irritación muscular y la ley de alta frecuencia se fija, o norma de alta frecuencia, se fija a partir de 200.000 hercios. Sin embargo, ERBE, por su seguridad, empieza a trabajan todos los equipos en 350.000 hercios para evitar cualquier irritación muscular y que el cuerpo, mientras trabaja la electrocirugía, no lo note. La slide que estamos viendo aquí es un ejemplo de cómo en un segundo, este sería un hercio, que es al final, 50 hercios es la red eléctrica de casa, para que veáis los ciclos que hay en un segundo. ERBE trabajaría en 350 kilohercios, con lo cual no se puede ni ver en la pantalla, y aún así extraemos un milisegundo y vemos la cantidad de ciclos que hay en un milisegundo de alta frecuencia de ERBE. Este sería un ejemplo, bueno, pues donde estaría situada dentro de las frecuencias de la radio la parte de ERBE, la frecuencia asignada a los equipos. Vamos a comentar las técnicas que hay. En este caso empezamos por la técnica monopolar. Para la técnica monopolar necesitamos un electrodo activo, que en este caso es un mango monopolar o un asa de endoscopia o un electrodo de laparoscopia, y un electrodo pasivo, que en este caso es una placa de paciente. La placa de paciente lo que hace es que nos cierra el circuito, se emite por el electrodo activo y se recoge por el electrodo pasivo. Para la técnica monopolar tenemos multitud de instrumentos, ya sea para cirugía digestiva, para cirugía laparoscópica, para cirugía abierta, hay electrodos de todo tipo, incluso para quien siga haciendo la resección transuretal bajo glicina. En la técnica bipolar es diferente, porque lo que hace el equipo es, cuando se activa el bipolar, anular la placa. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Pues porque con la pinza, en el mismo extremo de la pinza, un lado emite la energía y el otro lado recoge. Por eso la técnica bipolar es mucho más segura que la técnica monopolar. En la técnica bipolar tenemos también una variedad de instrumentos, no tanto como la monopolar, pero sí una gran variedad. Tenemos tijeras bipolares, pinzas bipolares de cirugía abierta, pinzas bipolares de cirugía laparoscópica. Incluimos el sellado de vasos dentro de la técnica bipolar, porque es donde la base del sellado de vasos emite energía bipolar, y también tenemos los receptores bipolares, que son los más comúnmente usados para ginecología y urología, para trabajar bajo suero salino. Continuamos con una parte importante que indican todos los instrumentos ERBE, que es la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica es la cantidad de energía que soporta el equipo en voltios pico. Con esto queremos decir que hay que tener cierto cuidado a la hora de utilizar instrumentos con los parámetros que le asignamos, ya que en los equipos podemos ver la limitación de voltio pico asignada
a cada instrumento y programarlo así para que esté todo seguro. El efecto. El efecto nos ayuda a hacer un ajuste preciso de la chispa con cada instrumento y según el tejido en el que estemos trabajando. A medida que aumentamos el efecto, vamos necrosando el tejido de una manera mayor. Hasta ahora la mayoría de los equipos ERBE tenían efectos de 1 a 8 y ahora con el Vaio 3 somos capaces de variar de efecto de 0,1 a 10 subiendo en décimas de efecto, con lo cual la precisión y el control de la hemostasia es mucho mayor que anteriormente. Otra forma de tecnología de autorregulación de ERBE es el límite de las chispas, la creación de las chispas. Cuando necesitamos crear chispas, como puede ser en tejido con grasa o al quitar una prótesis de endoscopia, con el HiCAD es capaz de, si no hay una creación suficiente de chispas, aumentar la creación de chispas. Y luego, este es un poco el resumen de casi todos los modos, que es la limitación de potencia del equipo. Dependiendo del efecto que le asignemos y la resistencia del tejido, lo que hacemos es que coge en cada instante la potencia necesaria y si hay un pico de potencia, pues con la limitación evitamos que ese pico trabaje y se hace de forma lineal. En otros modos, como es el AutoCAD y el HiCAD, para activación inmediata, lo que hace es un pequeño pico de potencia inicial para penetrar mejor el instrumento en el tejido. En el Vaio 3 también se ha puesto el Quick Start, que es similar a esto, en el SoftCoag. Antes de explicar todos los modos que tenemos en la serie Vaio 2 y en el Vaio 3, vamos a intentar entender por qué hay modos no modulados y modos modulados. Los no modulados se consideran aquellos modos que crean unas chispas muy pequeñitas y que no tienen apenas tiempo entre sus ciclos. Entre ellos encontramos el SoftCoag y el AutoCAD. Y los modos modulados, gracias a ellos, conseguimos unas chispas de mayor tamaño y mayor longitud para necrosar el tejido o coagular el tejido o cortar el tejido de una manera más concreta. Aquí vemos la SoftCoag, que es un modo no modulado y lo que hace es, pues, digamos, cuece el tejido y trabaja más en profundidad, pero no llega a hacer una necrosis, poner el tejido en muy negro ni una necrosis para evitar que se cree escara. Este sería el resultado, que es como si se cociera en profundidad a baja temperatura. Sin embargo, la ForceCoag es una coagulación que trabaja más superficial, que tiene chispas y lo que hace es que coagula el tejido dependiendo de la resistencia del mismo según sea necesario. Pasamos a ver un poco todos los equipos que tenemos y vamos a diferenciar entre los modos de la serie D, S y C, que son los que teníamos hasta ahora, y posteriormente veremos los modos del Vaio 3. Los modos que tenemos en los equipos de la serie D, en este caso, que engloba todos los anteriores, los vemos ahí en la pantalla, tanto modos de corte como modos de coagulación. La técnica de regulación de tensión es la que se lleva a cabo cuando el efecto de coagulación no varía y es independientemente de la potencia que quiera trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de modos de corte y coagulación trabajan con el efecto, la resistencia del tejido y aplican la potencia necesaria. La regulación del arco voltaico es cuando queremos crear chispas. Cuando el tejido no es muy conductivo. Este sería el modo del HiCAD. La regulación de plasma sería con el Precise APC, que lo que hace es que, independientemente de la distancia, es capaz de tener el mismo efecto en el tejido, aun variando la distancia de aplicación. Y por último, la regulación de potencia en los equipos antiguos sería con la Classic Coag o los modos grados, pero esto apenas se utiliza porque no es la filosofía de ERBE. En el Vaio 300D, que engloba todos los modos de la serie 2, vamos a ver los modos de coagulación. En el orden que están puestos los modos Precise
es un software que hay que solicitar aparte, que lo que hace es que el mismo modo lo indica para temas de microcirugía. Vemos en primer lugar la soft coag, que es una coagulación pura. En segundo lugar vemos la coagulación forzada, que lleva chispa y necrosa más el tejido superficialmente. En tercer lugar podemos ver la spray coag, que es una coagulación a distancia que utiliza unos 4.200 voltios picos aproximadamente para poder crear el arco voltaico sin tocar el tejido. Y luego ya pasamos a la Swiss coag, que es una coagulación de mezcla, lleva coagulación con corte, es la más utilizada para hacer disección, siempre pulsando el botón azul o el pedal azul. La Twin coag tendría el efecto casi similar que la Swiss en el tejido, pero nos permite trabajar con dos mangos monopolares a la vez, pulsando el botón azul con su potencia independiente. La Classic coag, que no es muy utilizada en los equipos anteriormente, es para trabajar entre capas en tejidos muy finos. Y pasamos a la parte del argón. Dentro del argón tenemos la forzada, que es la coagulación general, la pulsada, que es como la forzada pero en diferentes pulsos, y luego la precisa, que como hemos comentado antes, es la coagulación para paredes más finas, que lo que hace es que dependiendo de la distancia trabaja independientemente, o sea, produce el mismo efecto en el tejido. Eso dentro de los modos monopolares. Para hablar dentro de la parte bipolar, tenemos el bipolar soft precise, que es lo que con trabajar con microscopios, sobre todo en neurocirugía. El siguiente sería el bipolar soft, que es la coagulación soft pero en bipolar, que no necrosa el tejido, una coagulación sin chispa. Y la bipolar forzada, que sí que nos crea una chispa y es una coagulación bipolar un poquito más agresiva. Aparte, dentro de los modos del 300D, tenemos modos para hacer resección bajo suero salino, que sería el bipolar plus o el bipolar plus plus. Y por supuesto el software Biclam, que es el software de sellado para las pinzas de sellado Biclam Herbe. Pasamos a los modos de corte. Modos de corte. El modo de corte con el que trabajaríamos con menor necrosis sería el Precise CAD, dentro del software Precise, que sería un AutoCAD aún más fino para trabajar. El modo AutoCAD, que es el modo para no necrosar el tejido, para trabajar en piel, para cuando no queremos dañar lateralmente. El HiCAD, que es el modo que hemos explicado, que crea las chispas cuando hay una resistencia al tejido que requiere una mayor conductividad. El Dry CAD es el corte por mezcla, lleva un poquito de coagulación, necrosa más el tejido. Y luego, bueno, tenemos todos esos cortes si utilizáramos el módulo de argón, que serían asistidos por argón para bajar la temperatura y mejorar la cicatrización. Muy importante es el EndoCAD I y el EndoCAD Q en gastroenterología, que lo podemos encontrar en los equipos de la serie S y de la serie D, específicos para asas de polipectomía y para asas de papilotomía. Pasando a los cortes bipolares, tenemos opción de corte bipolar para instrumentos en cirugía abierta laparoscópica y también tenemos, por supuesto, el corte para resección transuretral o bajo suero salino en ginecología. Una vez terminado la serie de los Bayo 2, los modos de corte y los modos de coagulación que tenemos en la serie Bayo 2, vamos a ver un poquito resumido los modos del Bayo 3. El Bayo 3 lo que ha creado es una simplificación de modos para que haya menos modos de coagulación y todos los modos se han mejorado. Todos los modos, tanto en la parte de corte como en la parte de coagulación. En la slide podemos ver el resumen de los modos de los que disponemos. Repetimos un poco los modos anteriores, pero indico que todos han sido mejorados. Por ejemplo, el AutoCAD ya incluye el Precise del AutoCAD. El HiCAD sirve también para corte bajo agua. El DryCAD lo ha mejorado con un Quick Start. El EndoCAD Q, por supuesto, y el EndoCAD I son más rápidos que anteriormente. Y en las partes de coagulaciones monopolares, el Soft Coag amplía su margen para poder tener el preciso y trabajar en microcirugía. El forzado también está mejorado. El Swiss Coag aún es más rápido a la hora de hacer disecciones. El Twin Coag es capaz de repartir mejor la energía en los dos mangos y
El spray coag trabaja igual que cualquier spray anteriormente, un poquito más regulada la distancia, y el Force APC de argón y el pulsado y el preciso están disponibles dependiendo de los instrumentos en el que conectemos. Voy a destacar el Precise Set dentro del modo de coagulación porque es el modo que ha creado Herbe para trabajar muy preciso en gastroenterología, cirugía laparoscópica, en microcirugía. Lo que hace es que diseca el tejido sin necrosarlo, casi sin producir humo, y capaz de trabajar muy fino y cerca de estructuras sin dañarla, disecándola por capas. Con lo cual es un modo único que ha creado Herbe y que, bueno, pues gracias a toda la tecnología que conlleva el Bio 3 es capaz de trabajar de forma totalmente diferente a cualquier otro equipo. Los modos bipolares igual se han resumido. Tenemos corte AutoCAD bipolar para instrumentos de cirugía abierta o cirugía laparoscópica, y tenemos modos de corte, el Soft Coag, que está mejorado por supuesto, el Force Coag bipolar, y luego dentro del sellado vascular, en las versiones anteriores solo teníamos el Thermosil, pero en las nuevas versiones podemos elegir en el software de sellado el Thermosil o el software Biclam, dependiendo de la pinza que utilicemos o de cómo le guste al usuario. Para terminar con los modos de corte y de coagulación, en este caso vamos a hablar de la resección bipolar. Herbe ha creado el HiCAD bipolar para trabajar aún más preciso en el corte y ser capaz de cortar súper fino e incluso trabajar con electrodos de vaporización. Con el HiCAD bipolar hacemos el corte y luego con el Soft Coag bipolar hacemos la coagulación, bien sea con el ASA o con los electrodos indicados para trabajar en este caso en la coagulación bajo suero salino. Con esto hemos terminado los modos de corte y de coagulación y la introducción del tutorial de electrocirugía Herbe, que hemos acabado con la parte básica de los conceptos y los modos de los Bio de la serie 2 como del nuevo Bio 3, que iremos avanzando en los siguientes tutoriales. Muchas gracias.